tenemos Pereí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos, ¿cómo estáis? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, como siempre, muchísimas gracias por estar en directo en Alderiques. Eso que estabais contándome fuera de micro, que ya la vuestra primera experiencia en Twitch, ¿no? En un directo en Twitch. Bueno, hicisteis ya una montón de entrevistas, porque lleváis muchos años en la música, pero esto de Twitch ya la primera experiencia. Tiene que haber una primera vegada siempre, ¿no? Eso Sí, ya es verdad. además suele ser, las primeras vueltas suelen ser traumáticas. Estamos aquí en coche porque la conexión a internet de Adamo, no sé qué fue lo que pasó. Estarán rozando por ahí por las escaleras, ya seguramente llevan por delante todo el cable, la fibra. Entonces, bueno, tuvimos que venir aquí a buscar cobertura. Nosotros vivimos en mitad del monte, entonces tenemos lo complicado. Si no, aquí estamos haciéndolo un poco en plan gonzo, en mitad de una carrera aquí en Foxo. Sí. Claro, porque tenéis que, bueno, ya lo que tienen eses cobertores, les zonas rurales de Asturias, porque mucha gente, agora que hai tanto de turismo, pues piensa que Asturias y las grandes ciudades e hai sitios per guapos e lugares. Además, vamos a falar con vos justamente de esta idea ya la xente está viendo los rótulos aquí en baixo con vos. Bueno, sois un dúo que formasteis un grupo L&R, pero tenéis una trayectoria muy grande. Leticia Beislaí y la voz y percusión, y Rubén lleva les guitarras eléctricas. Para la xente, para que lo entienda un poquillín, porque ya hai abunda xente que vos conoz, pero de alguna manera na vosa página web presentáis vos como facéis como unha reinterpretación de la música tradicional asturiana con unha fusión de instrumentos. La primera entruga casi lle obligada, e respondéisme cada un, la xente que non vos conoce, está entrando agora en Alderiques, como definiríais LR? Bueno, a ver, al principio, o sea, y es bastante difícil de definirnos, ¿no? Definir lo que faemos, porque, bueno, lo que estabas diciendo, tanto Rubén como yo veníamos del ámbito de la música del país, de la música tradicional o de la música popular, y entonces, precisamente porque no sabíamos cómo definirnos o definir lo que estábamos entamando a hacer, pues decidimos llamarlo post-folk asturiano, que de ahí viene un poco la idea de lo del hashtag, ¿no? De LR post-folk asturiano. Pero yo no sé cómo definirnos, ¿cómo podríamos definirnos? A ver, bueno, en realidad si vamos a lo musical puramente, lo que sabemos ya música tradicional asturiana pal baile, lo de brillar al son de la música ya de algo que pienso que los grupos que relaborábamos la música al país teníamos esa deuda col baile. Entonces lo que sabemos ya en música asturiana pal baile, pues bueno, vestido un poco con, bueno, con los trapinos que faigo yo con las guitarras y con, bueno, percusiones, arreglos, vamos fallando un poquitín. Al final ya un diálogo entre lo que fa Leti cantando y tocando la pandereta, siendo una panderetera tradicional, y un diálogo con lo que yo faigo, que llevo un lenguaje pues un poquitín más de fuera de lo que sería la tradición asturiana, aunque deberíamos de decir que para nosotros esto sigue siendo música tradicional asturiana. Creo que Mm. para mi idea seguimos esa línea de los músicos viejos que fallan música con lo que tuvieran a mano, con lo que tuvieran delante. Y en nuestro caso, pues lo que tenemos delante son guitarras eléctricas y a panderetas, entonces con eso vamos tirando. Claro, por eso, porque tú, por ejemplo, Leticia, eso y es una panderetera perconocida y en ese caso, no sé, porque tenemos lo falado porque hay abondos músicos en estos 3 años que llevamos directos, que cumplimos ahora en septiembre aquí en Alderiques, y bueno, lo que hicimos antes en televisión y en radio, en Alderiques llevamos tantos años ya, más de 10 años haciendo entrevistas, falamos con muchos músicos y siempre hay esos puristas, ¿no? No sé cómo, cuando entamasteis con LR, no sé cómo lo tomaron esos puristas, si vos dieron mucha caña o qué pasó. Bueno, a ver, no podemos saber lo que pensaron los puristas, porque obviamente en eso, ¿no? Pero, a ver, sí que es verdad que dentro del ámbito de la música tradicional, pues sí que hay mucha creencia, ¿no? De que ese patrimonio material que yo, pues los sones, los ritmos, eso que nos va llegando, y algo como que ya principio y final, ¿no? Y hay mucha gente que quiere meter eso en un museo, entendiéndolo como algo que está muerto. Y en nuestro caso, como estaba diciendo Rubén, y un poco al revés, entendemoslo como algo que siempre estuvo vivo. Entendimos ese proceso de la tradición como
un fluir, ¿no? De xente ou de persoas